El Rally Dakar es la competencia más extrema del automovilismo. Originalmente finalizaba en Dakar, en Senegal, y partía desde ciudades europeas, históricamente desde París, pero problemas de seguridad en algunos de los países que se atravesaban en el circuito terminaron modificando la tradición, y desde 2020, después de un periodo que se corrió en Sudamérica, desde 2020 se corre en la enorme e inhóspita península arábiga. Más de 8.500 kilómetros tuvo la versión 2023, recorridos por motos, camiones, autos y modelos clásicos a través del desierto saudí conocido como Rub al Khali. 2 semanas hasta terminar en la ciudad de Dammam. Y entre los más de 1.000 pilotos que compitieron, por primera vez hubo una mujer uruguaya, Patricia Pita. Patricia no solo estuvo, sino que completó el circuito, que ya de por sí es toda una hazaña. Y vamos a charlar entonces con ella para que nos cuente cómo fue la experiencia, cómo fue también el proceso para poder irse a competir y los planes que ella tiene para el año que viene. Patricia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por esa introducción. Vos en realidad te estabas un poco alejada del rally antes de tirarte con esto, ¿no? Bueno, en realidad desde el 2020 al 2021 ahí había vuelto a competir. Medio que tuve una retirada en el 2018, a fines de 2018. Yo estaba compitiendo en el rally argentino dentro de una categoría que a mí me ilusionaba mucho, que era la Maxi Junior. Justo, bueno, había logrado como un muy buen equipo y me recortan el presupuesto a mitad de año y la verdad que fue muy frustrante para mí y bueno, y como todos, ¿no? Que pasamos por momentos a veces que nos sobrepasan. Yo en ese momento como que me sentía agobiada por todo el tema de los presupuestos, como de nunca poder terminar un campeonato y dije, dejo de correr. Y bueno, la verdad que se me extendió bastante porque, bueno, arrancó el 2019, mi mamá tuvo algunas complicaciones de salud, yo me dediqué a acompañarla a ella y a fines de 2020 volví a competir dentro del rally uruguayo con un auto que me prestó mi tío. Para el 2021 me compré un 4K, que es para competir en la categoría, digamos, más chica, de menos presupuesto, y tampoco tuvo un muy buen año, la verdad, se me rompió el auto en casi todas las carreras, y bueno, yo había terminado el año diciendo que me retiraba. Otra vez. Y dijiste, no, me voy a hacer lo más difícil que hay. Y bueno, sí, es como... Creo que, a ver, esto nos pasa a todos, ¿no? Muchos de los deportistas, incluso ahora estuve mirando la serie de Netflix de Breakpoint que habla justamente de los tenistas, y a muchos les ha pasado también a lo largo de sus carreras, y creo que es algo que nos pasa absolutamente a todos en todos los ambientes, de que a veces te preguntás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré haciendo lo correcto? Capaz que no soy buena, capaz que esto no es lo mío, pero bueno, hay algo que para mí es a lo que hay que darle más importancia de todo, que es eso que sentimos como entre el corazón y la panza, ¿no? Es como esa sensación de que bueno, de que esto es lo que yo amo y bueno, y más allá como de todo ese ciclo negativo que yo venía transitando, después de que tomé la decisión de retirarme, como que había algo en mi panza que decía... ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a retirar? Y bueno, y de ahí la verdad que fue increíble porque me junto con mi psicólogo con el que estoy, la verdad que hace muchos años. Le comento a él de que, bueno, estaba muy frustrada, que sentía que el rally ya no me estaba llenando, que no estaba disfrutando principalmente, y eso creo que es algo muy importante para poder llevar adelante cualquier cosa. Y él me dijo, bueno, Pato, si te llegas a arrepentir, que es lo más probable que pase de acá a una semana, me parece que estás en un momento de poder realmente aspirar a dar un paso importante en tu carrera deportiva, dejar atrás todo tipo de miedo y de trabas mentales que se te puedan llegar a surgir, y si volvés con algo de verdad. Y eso obviamente a mí me quedó resonando en la cabeza, y a la semana siguiente volví, me lo senté y dije, bueno, Juan Pablo, yo sé lo que quiero hacer, quiero correr el Dakar. El Dakar para mí fue un sueño toda la vida. La verdad que generalmente a los pilotos de rally, cuando les preguntan cuál es su sueño, responden que es correr en el Campeonato Mundial de Rally o correr en Europa. Y yo ya hacía muchos años que contestaba que mi sueño era correr un Dakar.
sin tener idea, ¿no? Porque es una disciplina completamente diferente al rally, con vehículos también muy distintos, pero a mí me llamaba muchísimo la atención, chicos, y bueno, me tiré a la piscina. Claro, porque vos mirás las fotos de los autos de... Vos dijiste, vos corrías con un Forca, o sea, un auto que puede Sí, andar por ciudad, pero exacto. en el auto que corriste en el Dakar obviamente, ¿no? Porque es para cruzar el desierto, pero es armado para eso, ¿no? Sí, Un auto totalmente. diferente de cualquier auto. No, son disciplinas que la verdad que son muy distintas. A ver, la base que yo tuve en prácticamente 10 años de rally me sirvió muchísimo, ¿no? Para poder enfrentar al Dakar, porque te da un montón de herramientas, no solamente arriba del auto, sino de cómo lidiar con situaciones de presión, de estrés. Pero para que se hagan una idea, nosotros en el rally reconocemos el camino por el que vamos a competir, escribimos nuestra propia hoja de ruta y los tramos son de entre 15 a 20 y pico de kilómetros y vos tenés que hacer el menos tiempo posible en esos kilómetros. O sea, es como mucho más explosivo, es más rápido y los tramos son cortos. En lo que es el cross country, a nosotros nos entregan el roadbook, o sea, sería como, cumple la misma función que la hoja de ruta, pero nos entrega la organización unos minutos antes de largar y los tramos son de más de 200, 300, 400 kilómetros a los que hay que sumarles también los tramos de enlace. Entonces terminamos corriendo días entre 800 a 1000 kilómetros por día y tiene otra diferencia que es en el recorrido ese de los 400 kilómetros de tramo cronometrado, digamos, nosotros tenemos que ir pisando los waypoints, que son puntos de paso que si vos te los salteás tenés penalizaciones. Entonces, bueno, son como las principales diferencias. En el cross country entra en juego mucho más la resiliencia, la paciencia, no es solamente manejar, ¿no? Como lo es por ahí sí, en el rally, como lo que sucede arriba del auto en esos pocos minutos es lo que te hace ganar una carrera. En el cross country es tan impresionante el abanico de cosas que tenés que soportar de frío, hambre, calor, Sí, sí, es más situaciones. de endurance, ¿no? De aguantar también. Exacto, exacto, exacto. Decías ahí, mencionaste algo que no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Decías los tramos de enlace, o sea, vos estás a lo largo del día, haces una cantidad de kilómetros que son en competencia, ¿no? Sí. Y después otro que es desde donde terminaste hasta donde vas a salir al día siguiente, ¿no? Entonces Claro, ese tramo no tenés que hacerlo tan rápido capaz. no, Eh, pero tenés un horario también para Está hacerlo. bien. O sea, por ejemplo, hubo días que teníamos tramos de enlace bastante largos a la mañana de alrededor de 200 kilómetros. Llegábamos a la largada del tramo, teníamos un tramo de 400 y cuando terminamos teníamos 250 kilómetros para llegar a lo que se le llama vivac, que es el parque de asistencia, digamos, donde está nuestro equipo, que ahí vos llegás y bueno, el equipo de los mecánicos se ponen a trabajar en el auto para dejarnos las mejores condiciones para el otro día y nosotros llegamos muertos de frío, con mucha hambre, a comer, bañarte y descansar lo más que puedas, porque bueno, el otro día empieza todo un nuevo desafío y una nueva aventura. Ahí dijiste algo que yo adelantaba antes de la nota, el tema del frío, porque me decís que corres por el desierto árabe y yo digo, bueno, se murieron de calor, pero pasó al revés, ¿no? Porque hay que pensar primero que el auto es abierto Sí. y que tuvieron tormentas, tuvieron de todo, ¿no? Fue, pero impresionante. A ver, para que se hagan una idea, yo estuve entrenando en la playa de Malvin con la pala, paliando en la arena, que son cosas que necesitábamos entrenar porque te pasan cuando te enterrás, a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, y la verdad que, no sé, este año voy a tener que entrenar en invierno porque fue tan impresionante el frío que pasamos. Nunca me imaginé que se podía haber tanta lluvia en un desierto. Nos cayó hasta granizo en un tramo que literal pensé que el auto se me iba a partir al medio. O sea, estábamos con los cascos sosteniendo el vidrio delantero, que es digamos, el único vidrio que tiene el vehículo, y pensaba, se me rompe todo el auto. No, fue una locura. Y bueno, el frío más que nada lo sufríamos en esos últimos tramos de enlaces, que nosotros terminábamos prácticamente siempre de noche, y teníamos 200, 250 kilómetros para llegar ahí al vivac, y esos kilómetros eran terribles, porque la verdad que veníamos mojados, porque muchas veces pasabas por ríos, tenías hasta la butaca mojada,
y se bajaba mucho la temperatura a la noche, mucho, 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 y hubo días que no les miento, llegábamos, pero, o sea, que no podía ni pensar ya del frío que teníamos, y posta que era comer y dormir. Lo único que quería era meterme adentro de mi sobre de dormir, que era súper calentito, y poder entrar en calor. Y por suerte, y esto bien, bien de uruguayo para mí, que no me podían creer, me llevé una bolsita de agua caliente. Y fue lo que me salvó, pero les juro que me salvó la vida. Y claro, me miraban ahí como en una carpa gigante que era el catering, donde comíamos, y bueno, había como un dispensador de agua caliente. Y la gente me miraba con la bolsita de agua caliente y no podían creer. Mira que siguen existiendo, obvio que siguen existiendo. Y sí, el calientacamas no te lo podía llevar, o sea, era la única vuelta. Pero para dormir decías sobre dormir, ¿dónde dormían? Carpa. ¿En carpa? O Sí, sea, para a ver, dormir también, frío. Sin sí, bolsita te bueno, morías. no, vos sabés que la verdad que en la noche, por más de que hacía muchísimo frío, o sea, carpa con también lluvia, viento, que a momentos llamaba a Andrés a mi pareja y le preguntaba por qué me había ayudado, él me ayudó a elegir las carpas, y preguntaba, ¿estás seguro que estas carpas son impermeables? ¿No? Porque había unas tormentas. Entonces, bueno, si se inunda todo, por lo menos, me llevé un colchón inflable. Si se inunda todo, por lo menos sé que yo voy a sobrevivir porque estoy arriba del colchoncito inflable. Cualquier cosa salí flotando. Y cualquier cosa salía flotando. Incluso sí hubo bivacs que se inundaron mucho. Hubo uno que directamente no pudimos ir, y la organización tuvo que realizar un cambio, digamos, en lo que fue los recorridos. Pero bueno, sí, nosotros dormíamos en carpa, es, digamos, la manera más económica de poder hacer el Dakar. Podés o dormir en carpa o alquilar un motorhome, pero la realidad es que la diferencia económica eran de alrededor de $25.000, que hoy la verdad que es una de mis prioridades para el Dakar 2024, porque dormí bien en la carpa, no les voy a mentir, no es que tenía problemas para dormir, pero descansás mucho menos Y sí. que en un motorhome, y la verdad que las horas de sueño y descanso en el Dakar valen oro. Y sí, pues esto hace toda la diferencia, seguro, para manejar al día siguiente, ¿no? Estar bien Claro, aparte descansado. llegábamos de noche, muertos de frío, muertos de hambre, a tener que armar la carpa, inflar los colchones, meter los bolsos dentro de la carpa, agarrar el bolsito para ir caminando, o sea, son muy grandes los bivacs, muy, muy grandes. Entonces a veces las duchas las teníamos, no sé, a 3 cuadras. Íbamos caminando, te duchabas, volvías, dejabas las cosas, te ibas de nuevo caminando al catering, comías en el catering, volvías caminando. Perdíamos 2 horas por día más o menos en todo. Y después a la mañana, antes de salir, tener que desarmar la carpa, desarmar todo. La verdad que te saca muchísimas 2 horas de descanso. Contaste un poco ya cómo era el recorrido, decías, pasaban por cursos de agua, muchas dunas, ¿no? Dunas gigantes, seguro. Sí, a ver, creo que fue muy completo en lo que son las superficies. Corrimos por caminos muy rotos, de piedra gigante, estrial, fesh. Hubo partes de caminos tipo rally que era llegar ahí y me sentía en mi salsa. Después, obviamente, muchas dunas y arena también, porque hubo partes que eran como no dunas, pero sí camino de arena pesado, que se hacía una huella muy, muy profunda. Fue completo, la verdad que fue muy completo. A mí las dunas me gustan mucho, es la superficie donde menos experiencia tengo, por lo cual eran como las etapas donde me desgastaba más la cabeza, por decirlo de alguna manera, porque sentía que necesitaba tener la concentración y el enfoque en el camino al 1000%, en cada kilómetro, en cada metro, y bueno, en ese sentido como que sentía que no tenía respiro en esas etapas, que fueron desde el día de descanso, o sea, del 9 de enero en adelante. Las etapas previas fueron durísimas, fueron mucha piedra, etapas muy, muy largas. Nosotros terminábamos recorriendo entre 100 y 180 kilómetros de noche, y generalmente agarrábamos las dunas en la noche, o sea, esos tramos tenían la gran mayoría de piedra, y las dunas las tenían al final, y nosotros las agarrábamos de noche, y eso fue de las cosas más desafiantes en lo personal, porque es una locura manejar en las dunas de noche. Fua. Teníamos solamente las luces del auto,
el primer día cuando fuimos a largar, empiezo a mirar que todos los UTV tenían como unas barras de luces LED. Los UTV son los autos como el que anduviste Claro, vos, ¿no? exacto. Y el nuestro no tenía esa barrita de luz. Yo le miré a Rubén y digo, che, Rubén, ¿por qué tienen eso? Y me dice, sí, Pato, para la noche. Y bueno, nosotros la verdad que no pudimos conseguir y no tuvimos esa barrita de luz, entonces como la luz del auto. Y yo no sé cómo explicarles, porque la noche era oscura, o sea, oscura, justo en la primera etapa, que para mí fue como la más impactante por todo, ¿no? Porque era la primera, era todo nuevo, primera vez que corría con Rubén, primera vez que largaba un cross country así. Rubén, tu copiloto, ¿no? Digamos, Sí, porque no lo hemos mencionado, creo. sí, Rubén es mi copiloto, que es argentino. Y bueno, Rubén también era la primera vez que corría con el roadbook digital, porque antes se hacía en papel. Y bueno, llegó la noche y no se imaginan lo que eran esas dunas. No las ves. Claro, yo justo tuve la posibilidad de estar en Qatar ahí en el Mundial y conté acá una cruzada por el desierto, te llevan en 4x4 por las dunas y contaba que a mí me daba miedo de que este auto hace un mínimo giro mal y pero nos matamos, porque eran montañas de arena. Yo nunca había visto dunas de ese tamaño y me imagino que ahí debe ser más grande todavía, ¿no? Porque es un desierto más gigante. O sea, para decirle a la gente, ¿no? Que es como un precipicio, mirás al costado y decís, si nos vamos para acá, chau. No, y acá, ¿verdad? Y vos encima no veías, o sea, se aumenta todavía el desafío. Acá es como que hubo todo tipo de dunas y uno puede pensar, bueno, las dunas son todas iguales. No, les juro que una vez que empezás como a transitar en los desiertos te das cuenta de que hay muchos tipos diferentes de crestas, tipos diferentes de arena y todo también varía mucho en cómo tracciona el auto. Pero bueno, en la noche lo que nos pasaba es que de repente llegábamos empezábamos a tratar de subir una duna, el auto se quedaba sin potencia, sin tracción y no veíamos dónde terminaba. Entonces eso era, la verdad que te desconcertaba, porque decís, ¿en qué momento terminé la duna? Y eran gigantes y bueno, de esas tuvimos varias ahí, pero lo pudimos terminar el primer día a pesar de un montón de cosas que nos pasaron ahí en las dunas. Nos la rejugamos en una de las situaciones porque estuvimos media hora literal tratando de pasar por una duna y no había forma. Y bueno, en un momento le dije a Rubén, la única que nos queda, Rubén, el auto no está subiendo por acá, la única que nos queda es buscar rodearla. Pero el tema es que de noche no se ven ni los trazados. Entonces, bueno, fue como lo que le digo yo, ¿no? Una cañita al aire que podía salir bien, como podía salir muy mal. Y empiezo como a irme para la izquierda y en eso encuentro una sola huella. ¿Una moto? O sea, era una huella como de un UTV, pero había solamente una. Y ahí dijimos, bueno, o sea, o logró irse por acá o se recontra perdió. Claro, o se iban a encontrar y iban a estar acompañados, por lo menos. Sí, bueno, no nos encontramos a nadie, pero la empezamos a seguir y en un momento empieza a subir la huella y le empiezo a decir a Rubén, estamos subiendo la duna por el otro lado. Y Rubén me decía, no, pero no puede ser, Pato. Le digo, Rubén, te juro por mi vida que estamos, no sé, yo lo intuí, estamos subiendo la duna por el otro lado. Y en eso nos pita, porque el auto tiene un sistema de que cuando hay vehículos parados te avisa. Y yo me acordé que del otro lado había un camión que estaba tratando de subir la duna y que había quedado encajado. Y le digo, no, Rubén, es el camión que está del otro lado. Y ahí me di vuelta y empezamos a bajar sin traza hasta que en un momento se nos abre el waypoint, o sea que habíamos encontrado de nuevo el trayecto. Y en ese momento, ustedes no se hacen ni idea, lo gritás como si fuera el gol que te dio la Copa del Mundial. No. Porque claro, estás a la deriva. O sea, si el waypoint no se te abre, estás perdido en el desierto en el medio de la noche. O sea, no es changa. Y te pasan tantas cosas por la cabeza en ese momento, pero bueno. Un desierto, además, Patricia, que no dijimos, pero un desierto en el que no entra nadie, ¿no? No, o sea, nadie. En inglés le dicen el empty quarter, ¿no? Como la zona vacía. Sí. En realidad, al empty quarter entramos después del día de descanso, que fue alucinante. La verdad que fue alucinante. Es literal la primera vez en la historia que el humano entra a ese desierto. No te cruzás, pero ni con un bichito. Nada. Inhóspito de verdad. No hay
un verde, porque por ahí en otras dunas sí tenían como partes que tenían el camel grass, que se llama, que son como unas pajas, digamos, verdes así, o te cruzás como con vida, pero ahí no había nada. Y bueno, y ese fue como otro de los momentos para mí más impresionantes, porque nosotros teníamos toda una etapa en ese desierto y llegábamos a un bivac en el medio del desierto en el cual no teníamos asistencia, o sea, solamente estábamos los competidores. No teníamos equipo, no había nadie, estábamos solo nosotros. Entonces, si vos tenías algún problema mecánico o cualquier problema, lo tenías que resolver vos con tu copiloto. Y al otro día teníamos la segunda parte del desierto y recién ahí volvíamos de nuevo a donde estaba nuestro equipo. Entonces, son etapas que bueno, que hay que pensarlas muy bien y muy fríamente, porque cualquier error ahí te cuesta muy, muy caro. Y bueno, fue también una etapa, wow, nos pasó de todo un poco con el auto, que en un momento, te diría que no sé, los últimos 50 kilómetros los hicimos muy, muy despacio, porque yo lo que quería era poder llegar y resolver el problema que habíamos tenido, y lo logramos, y cuando llegamos, bueno, nos pusimos a arreglar el auto, y de repente miré para el costado y no podía creer el lugar donde estábamos, porque estábamos en el medio de la nada mismo, y se hizo la noche, y ahí nos empezamos a enterar de que habían quedado todavía 40 autos tirados en las dunas, en el medio del desierto, que salían los helicópteros con los repuestos, que se los tiran con un poco de comida y algún abrigo, para que la tripulación pudiera arreglar y salir de ahí. O sea, ahí no tenés a alguien que te vaya a sacar. Claro, ahí te das cuenta de lo que estabas haciendo, ¿no? Porque decís, todos estos quedaron Ahí, atrás mío. yo cuando me entero de esto, voy y le cuento a Rubén y digo, Rubén, menos mal que estamos acá. Qué logro haber llegado, porque era un número muy importante, 40 autos que estaban ahí quedados. Y sí. Y obviamente había sido una etapa muy compleja también, unas dunas muy complicadas, dunas gigantes, como que muchos tipos de arena diferentes en el correr del trayecto. Y fue como una satisfacción tan enorme haber llegado hasta ahí, y también como que ahí tomé dimensión de, wow, o sea, si nos quedábamos ahí, no sé cómo hacíamos para salir. Te pido para comentar un par de cosas más de cómo era la experiencia en la carrera en sí. Por ejemplo, estaban de repente 12 horas subidos arriba del auto, ¿no? ¿Cómo hacían alimentación? ¿Tenían que se llevaban que algo para ir comiendo en el camino? ¿Cómo hacían? Mira, la verdad que el tema de la comida fue muy complicado también. La organización te entrega en la mañana una bolsita con varias cosas. Lo que tenía esa bolsa era, por ejemplo, un paquete de galletitas Oreo de 4 Oreos, un paquetito chico de maní, tenía un atún enlatado que la verdad nunca lo comí, tenía unas barritas de cereales, galletitas, saladas, bueno, era como un mix así, pero como snacks, digamos, ¿no? No era nada que realmente te aportara fuerza. Claro. ¿No? O sea, en realidad lo que te aporta a vos energía es el carbohidrato. Entonces, yo lo que empecé a hacer en el desayuno, agarraba pan, lo cortaba al medio, le encajaba feta de queso, y eso era lo que, en realidad, lo que comía. El tema es que no teníamos mucho tiempo para comer. Solamente podíamos comer en los 20 minutos que te dan para reabastecimiento de nafta. Pero nosotros llegábamos, los 20 minutos te empiezan a correr desde el momento que vos panzás una pancarta. De la pancarta, por ejemplo, hasta donde estaban los surtidores, a veces tenía, no sé, 800 metros que tenías que ir a 30. Llegabas, te tenés que bajar del auto, te cargan la nafta, que no es rápido, porque también estos autos tienen todo un sistema que es medio complicado, o sea, no es surtidor de que van y te ponen la nafta nomás. Y de ahí te terminaban de poner la nafta, corrías el auto y le preguntaba a Rubén, ¿cuánto nos queda? Y nos quedaban 7, 8 minutos, de los cuales tenés que volver a ponerte el casco, ponerte el hands, atarte. Entonces, medio que agarramos el sándwich, te lo embutías como podías, lo bajabas con agua, y aparte ahí en el medio también era un momento para poder ir al baño. Entonces era muy poco lo que terminábamos comiendo.
y después terminábamos el tramo y ahí, bueno, sí, en ese tramo de enlace a la vuelta comías esas galletitas y eso, pero como que es tal el desgaste físico que vos tenés, no solamente por lo físico, sino también por lo mental, que las galletitas vos las comías y sentías que no te estaban aportando nada, no era que decías, comí. No sé si me explico, era como que comía la galletita y la galletita no me estaba llenando. Y después llegábamos al vivac y la comida del catering a mí me resultó todo un problema porque era comida muy picante, con muchísimo curry, todo tenía salsas y yo no estoy acostumbrada, la realidad, a comer ese tipo de comida. Mi dieta se basa mucho en proteína, carbohidrato y verdura y no había. O sea, terminé comiendo fideos con queso y fideos con salsa de tomate los 15 días de carrera, y yo estaba desesperada por comer un poco de proteína. Bien ahí en el aeropuerto cuando te entrevistaron, cuando llegaste decías, no saben lo que extrañé la carne, ¿no? No, es que ustedes no se imaginan, les juro que me mandaban fotos, no sé, mamá, Andrés, papá, no sé, estamos acá por hacer un asado, y cuando me mandaban la foto de la parrilla yo sentía hasta el olor del asado. Les juro que soñaba con comer carne. Y aparte toda la primera semana, a la vuelta, en los enlaces de la vuelta, llegamos a pasar por unas ciudades que habían McDonald's. Y nunca pude comer porque no tenía dólares, digamos, tenía dólares y euros, que eran como las dos divisas que tenía. No había cambiado a la plata de allá, no me aceptaban. No tenía tarjeta de crédito porque entre H por B siempre me olvidaba de subirla al auto. El día que subí la tarjeta de crédito, nunca más nos cruzamos con un McDonald's. Fue como el karma que me persiguió todo en la casa. Patricia, y ahora te traigo al principio, pero que en realidad es lo que vas a tener que volver a hacer para el año que viene, que vos ya dijiste que ya estás pensando en eso, ¿no? Sí, ya estamos trabajando. Eso, el tema de lo que tenés que trabajar para conseguir el financiamiento, porque ¿cuánto cuesta correr el Dakar? Bueno, este año el Dakar me costó $150.000, pero fui con un equipo que me proporcionó un presupuesto bastante más bajo que lo normal, porque es un equipo que fue por primera vez al Dakar. Obviamente esa es una de las principales cosas que para el 2024 vamos a mejorar. Voy a apuntar a ir con un buen equipo, con una estructura un poco más armada, con más vehículos, con más ingenieros. O sea, nosotros corrimos sin camión de asistencia en carrera. O sea, lo que dijiste, si se te rompía lo tenés que arreglar vos. Estábamos solitos, Rubén y yo solitos en contra del desierto. O sea, no teníamos... Es distinto correr sabiendo de que si a vos te pasa algo, tengas que esperar un poco más o un poco menos, hay un camión atrás que viene con 3 mecánicos y lleno de repuestos. O sea, eso ya te da la posibilidad de correr y salir a acelerar de una manera muy diferente, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta que tanto Rubén como yo, ninguno de los dos somos expertos mecánicos. O sea, tenemos conocimiento general, pero ninguno de los dos somos mecánicos. Entonces, bueno, eso obviamente lo tenés presente porque no podés cometer errores o sea, no te podés arriesgar mucho. Entonces, bueno, nosotros no tuvimos camión, obviamente lo hicimos en carpa y bueno, y fuimos con el equipo que era su primera experiencia. O sea, es lo principal para mejorar el año que viene, que bueno, obviamente todo se termina convirtiendo en tener que conseguir más presupuesto. ¿Cuánto, el presupuesto ideal, cuánto sería? Y el presupuesto ideal serían 250. El presupuesto ideal para vos, ¿no? O sea, lo que estás apuntando para el año que viene es eso. El presupuesto, sí, o sea, el presupuesto ideal para ir con un muy buen equipo, con ingenieros, con camión de asistencia, poder acceder a dormir en un motorhome. Incluso estos equipos tienen hasta su propio catering, entonces también ahí te aseguras de que tenés una comida más acorde a lo que estás acostumbrado a consumir. Bueno, eso sería como lo ideal. Obviamente que hay un abanico bueno también entre 200 y 250, pero más o menos ronda por ahí. Y para este año, para la carrera que ya corriste, hubo un trabajo, ¿no?, de conseguir
sponsors, lo clásico, sponsors, no se tenían ANCAP, por ejemplo, Sí, que es como lo que uno asocia siempre con el rally, ¿no? Por el auto de Gustavo Trelles, me lo acuerdo siempre de sí. todo piloteado ANCAP. Y después también hicieron un crowdfunding, ¿no? Para conseguir fondos. ¿Este Sí. año vas por algo parecido? Mira, para serte sincera, el crowdfunding espero no tener que recurrir a esa herramienta. Primero porque no fue algo que la gente acá en Uruguay estemos acostumbrados a utilizar. Sí ayudó y sí me dieron una mano y la verdad que estoy tan agradecida con la gente que puso su granito de arena porque divino. La verdad que mensajes de personas que me decían, mira, Pato, yo no te puedo aportar con mucho, pero te doy esto. Y eso para mí tiene un valor tremendo porque es que la gente te quiere tu proyecto, cree en vos y que de cierta forma también pasan a ser parte y eso fue algo muy, muy lindo. Pero este año apunto a poder conseguir gran parte del presupuesto a través de la ley de Comprode, que es una ley estatal de beneficios tributarios para empresas que donan al proyecto. Creo que esa es una herramienta excelente que ahora podemos contar los deportistas y bueno, y es muy beneficioso para las empresas también. Entonces, bueno, voy a apuntar a obviamente tratar de conseguir el mayor presupuesto a través de esa herramienta. Y bueno, ojalá y si Dios quiere podamos seguir trabajando con las empresas que ya me apoyaron. ANCAP para mí ha sido un orgullo tremendo poder contar con el patrocinio de ellos. Mi papá salió campeón sudamericano con ANCAP. Toda mi vida tuve los póster de Gustavo Trelles con el auto del Mitsubishi de ANCAP en mi cuarto y para mí también fue un orgullo tremendo poder correr con ANCAP y llevarlo también a una competencia de este nivel, ¿no? Que es una de las competencias más importantes en todo el mundo. Y fue impresionante porque se me acercaban más que nada españoles que veían la marca y enseguida, ay, vos sos uruguaya porque tenés ANCAP y me empezaban a contar historias de Gustavo cuando corría el Rally Mundial. Y creo que eso es algo muy lindo también porque también tomé como conciencia de lo que ha generado en realidad ANCAP a nivel mundial en el automovilismo y cómo está el sello de Uruguay vinculado a ANCAP dentro de este deporte. Así que nada, fue la verdad que es muy lindo también poder llevar la marca. Y después de entrenamiento me imagino que al psicólogo lo mantuviste, ¿no? Porque fue clave fue el que te dio ahí Sí, el empujoncito, ¿no? Ese para el entrenamiento mental me imagino que es clave también. Es la parte no solo física, sino no solo la pala en la playa, sino también esa parte de sí, prepararte mentalmente. con lo que es como toda la parte de mental y emocional, yo cuento como con dos soportes muy importantes. Uno es Juan Pablo, que es mi terapeuta desde el 2017, y él me ha acompañado en todo, digamos, gran parte de mi carrera deportiva. Y después, obviamente, está Dieguito Martínez, con quien empezamos a trabajar a fin del año pasado, que él es psicólogo deportivo, y fue, la verdad, que la herramienta que más me sirvió para poder afrontar el Dakar. La posta es que hicimos un trabajo de un mes, y fue impresionante porque, a ver, yo estaba la verdad que en la cabeza muy puesta en seguir consiguiendo el dinero, o sea, la gente realmente no toma dimensión de lo difícil que fue. Para que se hagan una idea, a ver, de mi presupuesto que fueron $150.000, mi sponsor más fuerte fue ANCAP y ellos me dieron 40.000. O sea, de 40.000 después conseguí todo el resto del presupuesto con apoyos de 10, 5, 2.500, 3. Entonces fue muy, Un muy trabajo de hormiga. demandante. No, fue la verdad que ahora como con un poquito, va pasando los días, vas tomando un poco más de perspectiva. Miro lo que fue el año pasado, fue muy agotador, a mí me exprimió literal y hubo muchísimos momentos de estrés porque a pesar de que yo iba consiguiendo el dinero, también conseguí gran parte por el Comprode, yo no contaba todavía con el dinero cash y ya había que hacer depósitos de $30.000, $55.000 y nosotros no los teníamos. Mi familia, o sea, nosotros, estoy hablando de mi familia y yo. Y fue muy difícil todo eso y fue muy desgastante y literal faltando 3 días para subirme al avión, a mí todavía me faltaba dinero. Que ahí también terminaron entrando empresas a último momento, que entró Supermatch, entró Blue Cross, entró Asiscar, que hicieron entre todos un convito y me ayudaron también como a poder terminar de cerrar
el presupuesto, pero es muy difícil, muy difícil porque son presupuestos grandes y la realidad es que acá en Uruguay no contamos las empresas con presupuestos holgados para la publicidad y el marketing. Pero bueno, creo que lo bueno, o lo que yo considero muy positivo, es la repercusión que tuvo todo, o sea, la historia, el demostrar que se puede, que a pesar de que cuesta un montón, si le pones mucho amor y mucha garra y mucha fuerza y seguís adelante, los sueños se cumplen, ¿no? Y bueno, y eso es en parte como algo que se logró también transmitir, que es parte de mi sueño también, poder dejar valores positivos y poder motivar a las personas, impulsar también a que bueno, que salgan a buscar, ¿no? Y que se tiren al agua como me tiré yo, y que se puede soñar en grande y que las cosas con mucho trabajo se terminan logrando. Patricia Pita, corredora de rally, bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos también en esta campaña para el año que viene. El año que viene, después de ahí, que es a mediados de enero que termina, ¿no? Ahí volvemos a conversar, Sí. seguramente. Bueno, ojalá tengamos buenas noticias antes también. Un poco de lo que se viene para este año, voy a tratar de competir en el cross country en Chile, que es un campeonato de 5 fechas que también tiene superficies muy similares a las del Dakar, y es un país donde no hay mujeres pilotos, así que vamos como también a tratar de hacer un trabajo allí para impulsar la inclusión de la mujer en este deporte. Y bueno, y se viene la recorrida también por todo Uruguay, en el cual vamos a estar promoviendo el deporte en escuelas, en liceos, en centros juveniles, así que eso va a estar muy bueno también. Vas a tener un año movido. Sí, un año súper movido, se vienen muchas cosas, así que seguramente hablemos antes porque alguna que otra sorpresa va a surgir. Bueno, con todo gusto, Patricia, que pases muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, les mando un beso gigante y un abrazo enorme a toda la gente que me manda mensajes de cariño, de aliento, me llenan el corazón y les quiero agradecer porque es lo más lindo de todo esto.